Ya, ahí está grabando. Entonces, vamos a continuar con lo que es el equilibrio de mercado de bienes y la curva IS en una economía cerrada. Vamos a tener una actividad después de esto. Esta actividad sería la primera tarea. Entonces, que está en función de lo que hemos aprendido el día de hoy. Miren que hasta ahorita ya hemos recordado lo que es la oferta agregada, la demanda agregada, los factores que afectan a la oferta agregada, los factores que afectan a la demanda agregada. Hemos conversado un poco acerca del equilibrio de mercado. Hemos conversado algunas cositas acerca de ello. ¿Sí? Entonces, vamos a tener una pequeña actividad que vendría a ser la primera tarea de la materia. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la curva IS. Entonces me van a ayudar con la lectura. A ver, cualquiera que desee leer. Cualquiera, a ver, ¿quién quiere leer? El equilibrio del mercado de bienes y la curva IS en una economía cerrada. Curva IS. Las combinaciones de la tasa de interés y nivel de producción tales que el gasto planteado es igual al ingreso. La curva IS se deriva de la inversión depende de las tasas de interés. Y La función de la demanda de inversión en la identidad de la demanda agregada. ya, listo, gracias. Aquí lo que vamos a aprender es la curva, cómo se origina la curva la curva IS. La curva IS no es nada más que la función de la demanda. Es básicamente eso. Pero esto lo que va a analizar de forma puntual son las combinaciones de las tasas de interés y los niveles de producción, tales que el gasto planeado sea igual al ingreso. Es decir, nosotros vamos a tener, por un lado, el nivel de ingreso, vamos a tener, por otro lado, el nivel de gasto. Entonces, vamos a tener un punto en el cual lo que se gasta es igual a lo que se genera de ingreso. Acuérdense de la triple igualdad que estudiábamos cuando veíamos las cuentas nacionales. Entonces, ingreso es igual al gasto. Y ante estas, cuando está en este equilibrio, ¿qué es lo que pasa con la tasa de interés y los niveles de producción? Entonces, esto normalmente se encuentra en pleno movimiento cuando estamos hablando de términos económicos. Nos vamos a concentrar principalmente en una economía cerrada. Vamos a partir del supuesto de que estamos en una nación que no tiene relaciones comerciales con ninguna otra nación y por lo tanto los individuos o sus residentes, todo lo que ahorran lo destinan para dentro de su propia economía. Y asimismo, todo lo que gastan, lo gastan dentro de la economía. No hay salidas de dinero, ni fugas de capitales, ni compras al exterior, ni importaciones, ni exportaciones. Nada de eso estamos manejando en este escenario. Que estamos viendo únicamente el escenario en el cual trabajamos dentro de una economía cerrada. Entonces, bajo este caso, nosotros vamos a tener que la inversión va a depender netamente de la tasa de interés. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando la inversión se genera, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué digo que de la tasa de interés va a depender? Disculpen que me enredé. La inversión va a depender directamente de la tasa de interés debido a que cuando hay un nivel de tasa mayor, ¿qué es lo que va? Imagínense que actualmente el banco paga el 0.01% de interés. Ustedes depositan $100 y por esos $100 después de un año le pagan el 0.01%. Pero ocurre algo y de repente el banco decide pagar el 10%. Entonces ustedes van y depositan $100 y les pagan el 10%. Entonces la ciudadanía en general dice, mira, ve, está resultando que el banco está pagando mejor. Sí, no vamos a considerar los efectos de riesgo ni adversidad al riesgo, no vamos a considerar nada de esas cosas, pero vamos simplemente a establecer que todo
funciona con normalidad y estamos en una economía cerrada. Entonces, bajo este escenario, lo que va a ocurrir es que las personas se van a ver más motivadas a ahorrar. Entonces, como hay más dinero ahorrando, los bancos tienen más recursos para captar y este dinero que reciben los bancos lo van a prestar. Entonces, con esto va a haber un incremento en la demanda agregada por medio del incremento de la inversión. Entonces, por eso decimos que todos estos efectos van a afectar de algún momento, de alguna manera, al equilibrio del mercado de bienes en la curva IS. Y recuerden que la función IS está relacionada a la forma funcional de la demanda agregada, que de eso ya conversamos un poco. Entonces, repito, la curva IS analiza las combinaciones de tasa de interés, ya sabemos por qué la tasa de interés, los niveles de producción. Tal es el caso que se va a dar el equilibrio entre el gasto planeado, que es igual al ingreso. Por lo tanto, esto se va a derivar de la tasa de interés y de la inversión de la demanda agregada. Esto por un lado. Tenemos, la inversión no se mantiene completamente exógena. Este término exógeno significa que no tiene nada que ver, es un elemento independiente. Anteriormente habíamos mencionado de que la inversión es independiente, pero si ustedes recuerdan, voy a retroceder más acá para que ustedes lo puedan visualizar. Cuando hablábamos de la demanda, aquí, cuando hablábamos de esta función, nosotros decíamos que la demanda, que la inversión prácticamente era un poco independiente, solamente dependía de la tasa de interés. Si ustedes pueden ver, aquí esta es la demanda agregada. El consumo va a depender un poco de la tasa de interés, por eso es que mencionábamos que no se mantiene completamente exógeno, sino, es decir, completamente independiente, sino que depende de la tasa de interés. El análisis macroeconómico se vuelve endógeno. ¿Qué significa endógeno? De que va a depender de un elemento. A esto se refiere con endógeno, cuando hablamos del término de la inversión. ¿Y cuál va a ser ese término endógeno que va a afectar a la inversión? Va a ser la tasa de interés. Recuerden que, dime. Recuerden que la tasa de interés lo que va a hacer es afectar a los niveles de ahorro. Mientras mayor sea el nivel de ahorro, va a aumentar la cantidad de recurso disponible para lo que es la inversión autónoma. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la inversión va a estar de alguna manera relacionado a la tasa de interés. Esto debido a que la inversión es gasto en adiciones de capitales de la empresa como maquinarias o edificios. Y obviamente estamos hablando de una economía cerrada en la cual deciden invertir, deciden producir, deciden comprar y bienes de capital, básicamente. Entonces, ¿a qué se refiere con bienes de capital? De que si una industria que se dedica a producir champús, de repente tenía para producir champús de color de manzanilla, ahora dice, no, ya no voy a producir champús de manzanilla, ahora voy a ampliar mi producción y voy a hacer champús de aloe vera, champús de otras variedades, le va a meter almendras, le va a meter un poco de cosas allí para que sacar variedades diferentes de champú. Pero para poder hacer eso necesita comprar una máquina que le permita mezclar los ingredientes, porque solamente tiene una máquina de un solo ingrediente. Entonces, si ve que la tasa de interés resulta mejor comprar a crédito, entonces quiere decir que la tasa de interés ha bajado por un lado, entonces lo más probable es que va a decir, yo destino a hacer una compra por medio de deuda. En cambio, que si la tasa de interés está muy alta, dice, no, yo voy a decidir ahorrar por medio por invertir por medio de mis ahorros, ¿no? Entonces ahí ya viene un poco el análisis de lo que se va haciendo con respecto nuevamente a la tasa de interés y las decisiones de inversión que en este caso tienen los factores productivos. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? No hay preguntas.
Bajo este esquema, la tasa de interés toma importancia debido a estos factores. Cuanto mayor sea la tasa de interés, a ver, alguien que me ayude con la lectura. Esto sí es lectura directa. Cuanto mayor sea la tasa de interés, estos préstamos menores son las utilidades que esperan las empresas por el crédito para comprar nuevas máquinas o edificios y por consiguiente están menos dispuestas a pedir préstamos e invertir. Continúa la siguiente, por favor. Cuando las tasas de interés son bajas, las empresas querrán tomar préstamos e invertir más. Correcto. Entonces, aquí vemos, muchas gracias por la participación. Aquí vemos cómo afecta directamente la tasa de interés al manejo de la inversión cuando estamos hablando de la curva IS. Mayor sea la tasa de interés, entonces el acceso al dinero es más alto. Entonces, las empresas van a decir, ¿yo para qué voy a prestar con una tasa de interés tan alta? Entonces, decimos, no, mejor trabajemos con recursos propios y hagamos una inversión menor. En cambio, si por otro lado las tasas de interés son lo suficientemente bajas y van a generar un rendimiento que le permita a las empresas endeudarse, entonces van a decir, ¿sabes qué? Hagamos el préstamo nomás y metámonos a invertir porque vamos a tener igual una ganancia interesante. Entonces, eso también va a estar ligado directamente a las decisiones de producción de los entes económicos que se manejan en una economía. En esta gráfica, nosotros lo que vamos a observar es simplemente la relación que tenemos entre la tasa de interés por un lado. Ustedes pueden ver, el eje de las Y nos está representando a la función de la tasa de interés. Mientras más baja sea la tasa de interés, si la comparamos con el gasto planeado de inversión, lo más probable es que mayor sea la iniciativa a invertir. Por el contrario, mientras mayor sea la tasa de interés, menor va a ser la iniciativa a invertir. Entonces, y por lo tanto vamos a tener una relación inversa, ¿no? Con pendiente negativo. Esta relación va a estar dada por esta expresión donde la tasa de interés, que es la función de la tasa de interés, que es esta curva, va a derivarse de un nivel autónomo de inversión, nivel fijo. Indistintamente, las empresas van a invertir a cualquier tasa de interés que haya, vamos a tener un consumo fijo de inversión, ¿sí? Por eso tenemos aquí, este es el nivel autónomo de inversión. Este B no es nada más que la pendiente que nos muestra el grado de inclinación de esta función. Mientras más alta sea la pendiente, lo más probable es que mayor sea la variación ante un efecto en la tasa de interés. Mientras más baja sea la pendiente, lo más va a ser lo contrario, de que menos va a ser las decisiones por adquirir un préstamo. Entonces, tenemos que beta no es nada más que la pendiente, las decisiones entre invertir de inversión con respecto a las tasas de interés que existen, ¿no? Eso representa el beta. Y la letra I representa obviamente la tasa de interés que se está pagando en un momento determinado, que es la función endógena que afecta a nuestra forma funcional. Y aquí, en esta otra forma, tenemos representado lo que es la demanda agregada. ¿Sí? Sabemos que la demanda agregada no es nada más que el equivalente a la producción nacional. Y en el equivalente a la producción nacional, nosotros tenemos lo que es el consumo. Acuérdense en cuentas nacionales, ¿no? Esta es la fórmula que ustedes aprendieron en cuentas nacionales. Consumo más inversión más gasto y más exportaciones netas. Esta es la forma de las cuentas nacionales. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar dentro de cada forma funcional la función, la expresión que le corresponde, ¿no? Sabemos que este es el consumo. El consumo va a estar dado por un consumo autónomo, ¿sí? Sabemos que las personas
ahorran, todas las personas dicen, yo una cantidad de mi dinero lo voy a destinar al ahorro, otra cantidad de dinero lo voy a destinar al consumo, de manera de que voy a tener siempre un recurso en el caso de que me quede sin trabajo, por decirlo así. Entonces, con eso me voy a poder sostener durante el tiempo de escasez. Entonces, eso se conoce como mi nivel de consumo autónomo, que está representado por esta C con una rayita arriba. Más, esto de aquí, estos son las transferencias de recursos que nosotros podamos recibir, ya sea por parte del gobierno o por parte de familiares o de empresa privada, ya sea por los jubilados, qué sé yo, o el gobierno realiza un bono, qué sé yo. Entonces, esas son las tasas de transferencias que reciben las personas y esta transferencia va a estar en función también de la tasa del cuánto es lo que se está dispuesto a dar el gobierno de transferencia a un sector a otro, ¿no? Que es como una pendiente también. ¿Sí? Más que esto ya es el nivel de la producción, ¿sí? La producción, que es lo que nosotros podemos obtener del consumo, que esto va a depender obviamente de la tasa impositiva. Mientras mayor sea la tasa impositiva, lo más probable es que menos vamos a estar dispuestos a consumir, y mientras más bajo sea la tasa impositiva, más vamos a estar dispuestos a consumir. Y obviamente ligado a un factor de decisión de cuánto consumo y cuánto ahorro, ¿no? Lo mismo acá en las transferencias, cuánto consumo y cuánto ahorro de lo que recibo de transferencia. Por eso esto se convierte en una constante. Esto representa a la función de consumo. Recuerden que esta es la representación que estudiamos cuando estábamos viendo principios de macroeconomía de lo que era la demanda agregada. Estamos simplemente retomando esos conceptos. Por otro lado, tenemos la inversión. En la inversión tenemos también que existe un nivel de inversión autónomo, ya lo habíamos mencionado. Acá arriba, existe un nivel de inversión autónoma que está en función también, que depende de la propensión a invertir y la tasa de interés. Aquí estamos representando a la forma funcional de la inversión. Esta es la forma funcional del consumo. Aquí tenemos las dos expresiones, la forma funcional del consumo y la forma funcional de la inversión. Por otro lado, tenemos al gasto público como una variable exógena, es decir, algo que simplemente depende del gobierno, nosotros no tenemos control de ello, y las exportaciones netas. Recuerden que estamos bajo un modelo de economía cerrada, por lo tanto, el efecto de las exportaciones netas se vuelve cero, ¿no? No tenemos relaciones con el exterior. Si estuviéramos ya en un efecto de economía abierta, bueno, eso también se entraría en juego de análisis, pero por este momento no lo vamos a considerar. Vamos a asumir que todo lo que ahorra todo lo que ahorran las empresas, las personas, perdón, porque las personas son las que ahorran, todo lo que ahorran las personas se lo destina a inversión por parte de las mismas empresas que están dentro del territorio. Entonces, este efecto de acá se vuelve cero. Entonces, y aquí lo que vamos a hacer es reordenar todo este bosquejo de acá. Vamos a reagruparlo. Y esto A lo vamos a llamar como estado de absorción del gasto. Es decir, lo que absorbe absorbe la economía ante efectos de movilidad del dinero. Entonces, sacamos este efecto porque no relaciona directamente a la demanda agregada. Entonces, ¿qué es lo que se considera aquí? El consumo autónomo, esto no es algo que se tiene control porque es el consumo propio de las personas. Lo mismo las transferencias, eso ya son recursos ya asignados, por ejemplo, el pago de los jubilados, eso es un recurso que siempre va a estar allí. Lo que es la inversión autónoma, eso no tenemos control de la inversión autónoma que hacen las empresas, el gasto del gobierno y las exportaciones netas. Entonces, todo esto se llama como efecto de absorción que no afecta de manera directa o relacionada a la tasa de interés. ¿Sí? Esto es simplemente un valor independiente. Entonces, vamos a tener que la demanda agregada va a estar ya en un efecto ya más consolidado, va a estar relacionado por el valor neto de la inversión, de este efecto de absorción, ¿sí?
No lo vamos a ver de manera individual, sino que lo vamos a ver como un valor neto, más el valor de la producción que va a estar en función de los tributos y el valor de la tasa de interés. Y con esto nosotros nos vamos a dar cuenta de que la tasa de interés tiene un efecto directo sobre la afectación de lo que es la forma funcional de la curva IS. ¿Sí? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces, continúo. Entonces, vamos aquí ya a unificar estos dos conceptos. Tenemos la tasa de interés. Esta es la tasa de interés que está dado por estos dos elementos. Ya es lo que hemos conversado. Aquí tenemos de que a una tasa de interés determinada, tenemos que la tasa de interés está en un punto y por algún momento baja la tasa de interés. Entonces, al momento que baja la tasa de interés, lo que vamos a tener que la producción sencillamente va a aumentar. Entonces, ¿por qué va a aumentar? Porque los factores productivos van a motivar, lo que vimos en la ecuación anterior, van a motivar como esta tasa de interés se vuelve más pequeña, tenemos más recursos para demandar, porque esto afecta negativamente. Aquí reduce la tasa de interés, esto se vuelve más pequeño, por lo tanto esto crece. Y ese crecimiento de la tasa de interés es lo que va a hacer que cambie el punto de equilibrio de esta expresión. O sea, se desplace los puntos hacia este consumo E1. Pero al mismo tiempo, en el análisis de la demanda agregada, acuérdense que aquí nomás estamos analizando, aquí estamos analizando los niveles de producción con la tasa de interés. Ahora vamos a ver de manera instantánea qué pasa con la demanda agregada. Aquí ya vamos a ver la demanda agregada como tal ante los niveles de producción. Acuérdense que aquí estamos analizando únicamente la tasa de interés con los niveles de producción. Ahora vamos a ver el nivel de producción y la demanda agregada. Entonces, a este punto inicial, 1, donde la tasa de interés es un poco alta, entonces vamos a tener de que hay un equilibrio entre el nivel de producción y la demanda agregada. Entonces aquí este equilibrio va a estar dado por el consumo autónomo, que es este valor de absorción, más el valor de la producción relacionado a la parte tributaria y relacionado a la tasa de interés. Como hay un efecto que hace que la tasa de interés se reduzca, entonces si ven, pasamos de la tasa de interés 1, se reduce la tasa de interés, entonces el nuevo efecto que vamos a obtener, como se ha reducido la tasa de interés, vamos a tener que la tasa de interés prácticamente disminuye. Esto lo que va a hacer es que la demanda agregada crezca. Entonces la demanda agregada, lo que vamos a tener que para este nivel, se va a encontrar en este otro punto. Es decir, vamos a tener que la demanda agregada va a aumentar sus niveles de producción debido a que las tasas de interés, como han bajado, proveen más recursos para estimular el crecimiento de la producción. Entonces van a haber más recursos. Como hay más recursos, sencillamente va a haber mayor consumo, mayor producción, mayor gasto. Entonces eso va a estimular que la demanda agregada cambie su ubicación, se desplace, crezca. Entonces eso vamos a obtener un nuevo punto de equilibrio y esta intersección entre los distintos puntos que se puedan dar ante las variaciones de las tasas de interés es lo que va a dar forma a la demanda agregada. ¿Sí? Esto es lo que va a dar forma a la demanda agregada de producción y ahí es de donde nace la forma funcional. Así es prácticamente como nace la forma funcional de la curva IS, analizando estos efectos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Vamos a ver unos aspectos que se deben considerar en la curva IS. A ver, ayúdenme con la lectura. Es el esquema de combinación. Dale.
Denle con la lectura cualquiera. Ya, es el esquema de combinaciones de tasas de interés y nivel de ingreso, tales que el mercado de bienes está en equilibrio. Tienen una pendiente negativa porque un aumento de la tasa de interés reduce el gasto en la inversión planeada y por tanto disminuye la demanda agregada, lo que baja el nivel de equilibrio del ingreso. ¿Ya? Continúa con la otra. La curva IS se desplaza por los cambios del gasto autónomo. Un aumento del gasto autónomo e incluso un aumento de las adquisiciones gubernamentales desplaza a la derecha la curva IS. Cuanto menor es el multiplicador y menos sensible es el gasto de inversión a los cambios de la tasa de interés, más pronunciada es la curva IS. ¿Ya? Listo. Entonces, esto son las definiciones, ya que hemos visto de la curva IS. Prácticamente la curva IS nos muestra las distintas combinaciones de las tasas de interés y el nivel de ingreso, tales que el mercado de bienes está en equilibrio. Acuérdense, cuando les pregunten qué es la curva IS, es la que hace referencia a la tasa de interés con respecto a la oferta de bienes y servicios, mercado de bienes. ¿Sí? Eso es lo que, de ahí es donde nace la función IS. La curva IS tiene pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente negativa? Porque ante un aumento de la tasa de interés se reduce el gasto e inversión planeada y por lo tanto disminuye la demanda agregada, lo que baja el nivel de equilibrio del ingreso, lo que habíamos visto en la parte de acá. ¿Sí? Sube la tasa de interés. Si sube la tasa de interés, baja el equilibrio. ¿Sí? En cambio, si baja, sube. Aquí es el efecto que estamos leyendo acá. La siguiente, la curva IS se desplaza por los cambios del gasto autónomo. Un aumento del gasto autónomo, incluso un aumento en las adquisiciones gubernamentales, desplaza la curva IS a la derecha. Básicamente se da por esto. Acuérdense de esta ecuación. Esta es la parte autónoma. Un aumento del gasto autónomo lo que va a hacer es desarrollar la función. ¿Sí? En cambio, una reducción del gasto autónomo lo que va a hacer es contraerla. Y eso es el material. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Sí? Hasta aquí, y de ahí viene lo que es la actividad 1. Aquí esta actividad 1 corresponde a lo que nosotros hemos elaborado. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en esta actividad? Van a realizar, eso lo voy a dejar ya como tarea, van a realizar un resumen, ¿sí? En sus propios términos. Lo voy a anotar acá. Entonces, vamos, esto de aquí lo saco, esto no era de aquí. Entonces, ¿qué es lo que van ustedes a trabajar? Van a hacer un resumen de los componentes analizados en la clase. ¿Qué hemos visto el día de hoy? ¿O qué hemos analizado en la clase el día de hoy? A ver, Evelyn, ¿qué hemos analizado el día de hoy? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Dime. Dime. De los IS, las expansiones. La demanda también clásico, la keynesiana. Ya, listo. Kelvin, ¿qué hemos analizado, qué hemos aprendido el día de hoy? Un repaso de las demandas agregadas, sobre las curvas IS, que es un análisis de interés,
Y la... Ya, listo. Bueno, entonces, vamos, de los resúmenes de los componentes, ustedes van a hacer un resumen de lo que es la demanda agregada, lo que es la oferta agregada, van a hacer un resumen de lo que es el equilibrio macroeconómico, van a hacer también, déjenme hacer esto más arriba, del equilibrio macroeconómico, van a hablar de lo que es la función, la curva IS, van a explicar. Van a hacer primero van a hacer un resumen de eso. Esa es la primera parte. Y en otra parte, el otro punto que van ustedes a tener como tarea es que en la curva van a explicar en qué consiste la curva IS. ¿Sí? Van a explicar ustedes en qué consiste en la curva IS, todo lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Sí? Entonces ustedes con esto se pueden apoyar del material. Este material yo se los voy a cargar en el aula virtual. También pueden ustedes encontrar, déjenme lo voy a poner acá, aquí. Pueden ayudarse del material de apoyo. Pueden apoyarse también de los textos guías y cualquier otra fuente válida. ¿Ya? Ahora, para el segundo componente, es decir, para la parte que les pido que expliquen acerca de la curva IS, ustedes van a referenciar. ¿Sí? Voy a poner entre paréntesis. Van a referenciar bajo norma APA. ¿Sí? Es decir, ustedes van a decir... Profe, ¿sexta o séptima edición? La última norma vigente. La última norma vigente. ¿Ya? Entonces, ustedes van a explicar en qué consiste la curva ISLM. Lo de acá arriba es un resumen que ustedes van a hacer. Aquí simplemente es un resumen, ¿ya? Entonces, ustedes pueden poner de lo que ustedes ya han aprendido, sus conceptos, sus definiciones. Ahí no tengo problema. Pero cuando van a explicar en qué consiste la curva IS, ustedes ya van a hacer un espectro más detallado. Entonces, pueden apoyarse en material de apoyo que les he dado. Todo esto yo lo he sacado del libro Dorbush, del libro de Barro, del libro de Sachs, de los libros y del libro de Blanchard, de los libros que les mostré al comienzo. De ahí he sacado el material. Entonces, de ahí ustedes van a poder encontrar toda la información. Entonces ustedes pueden tomarlo de las diapositivas, pero tienen que básicamente encontrar en una fuente bibliográfica, es decir, les estoy mandando en que investiguen en qué parte del libro encuentran estos componentes, ¿sí? Entonces ustedes me van a decir, yo menciono lo siguiente, menciono que el esquema de combinaciones de la tasa de interés y nivel de equilibrio de ingresos totales en el mercado de bienes está en equilibrio. Ya, eso está en equilibrio, perfecto. Yo pongo ese argumento, entonces tienes que decir de qué texto está sacado, ¿sí? De qué texto tú lo obtuviste. Entonces tienes que referenciarlo. Si no está referenciado, va a ser el equivalente a no entregar la tarea. ¿Sí? Lo voy a poner acá, fuente válida. Aquí voy a poner nota. Voy a hacer esto más pequeño. Nota. Mucho ojo a esto que les estoy diciendo. Si no, voy a ponerme... Si no... caramba. Si no está referenciado, es equivalente
no entrega. ¿Sí? Entonces, aquí no se va a ver únicamente de que ustedes hayan subido el archivo, ya subieron el archivo y listo, ya tienen la nota. No. O sea, tiene que estar referenciado. Si no está referenciado, simplemente pierden la calificación. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso. Esta es la primera tarea que tienen. ¿Alguna pregunta antes de que se acabe el tiempo? Sí, ¿para cuándo es? Ya esta, normalmente yo lo doy de una semana para otra, pero van a tener habilitado hasta el 31 de mayo, o sea, hasta el 1 de junio ya se les bloquea. Cuando ustedes realicen la carga les va a decir, creo que hasta el 16 o hasta la próxima semana, el martes, les va a decir, no se asusten, van a tener habilitado hasta el 1 de junio. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud? Sí, ¿cuántas citas mínimo? La verdad, primero quiero ver cómo trabajan. Les voy a dejar eso a la discreción de ustedes. Quiero ver cómo trabajan. Y en función de eso, comienzo a decir más o menos citas. ¿Sí? Entiendo de que ustedes van a ser profesionales de alto nivel, ¿no? Entonces espero algo bien presentado, ¿no? No espero algo de un muchacho de colegio. ¿Ya? Economista, va a subir los libros y esa diapositiva. Ya, para los libros, eso yo se los puedo compartir por medio del OneDrive, ahí tendría con el presidente de curso que se comunique conmigo para facilitarle el material de apoyo. Si no, se lo pueden descargar de internet, también lo encuentran en internet. Y esta Mejor diapositiva. usted envíe, profe. La diapositiva se las voy a cargar.